La crisis energética que se avecina en Europa en invierno ha sido programada desde hace bastante tiempo, diría que desde hace varios años, por la revista The Economist, que simplemente marca una agenda para determinado tiempo para que suceda dichos acontecimientos. Esto ya estaba planificado desde hace bastante tiempo y no es casualidad de que esta revista programe estos acontecimientos, porque esta revista les pertenece a la élite, a la familia Rothschild, una de las familias más poderosas del mundo. No me extraña que encontremos todos estos mensajes de programación predictiva tiempo atrás. Es cierto que muchos de esos acontecimientos de las portadas no se cumplen, pero cuando pasa el tiempo suceden. Y bueno, vamos con este video. Bien, como pueden ver, esta es la pasada portada de la revista The Economist 2019, una portada bastante icónica, con mucho simbolismo, un diseño creado con las obras de arte de Leonardo da Vinci, que ciertamente dicha portada ocultaba mucha simbología que hasta ahora te estás percatando. Ciertamente, entre mucho de estas imágenes, mucho de estos iconos muy simbólicos, hay una que se está cumpliendo al pie de la letra, o se va a cumplir en este invierno. Más bien, es como un preludio de lo que va a suceder en Europa y en relación con Putin o Putinish. Yo lo llamo así para que no me censuren. Bueno, entonces con Putinish y Europa, ¿qué está sucediendo actualmente? Esta es la imagen que se está cumpliendo en este año 2022. Putin's pipelines o Putin's oleoductos o gasoductos, que ciertamente lo que está pasando entre Europa y Rusia es evidente que se está cumpliendo al pie de la agenda de la élite. Rusia finalmente decide cortar el gas a Europa, lo que esto ha escalado más las tensiones y ciertamente se avecina un invierno bastante crudo en Europa, que ya está más que anunciado. Pero lo que me llama más la atención es que Putinish está al lado de los 4 jinetes del apocalipsis. Es curioso esto de que los 4 jinetes del apocalipsis se encuentren al lado de Putinish. Entonces, esto quiere decir que el conflicto entre Europa y Rusia ya iniciará cuando ya Rusia termine de cortar el suministro de gas a Europa, donde se desate el apocalipsis. De hecho, ya el apocalipsis se está desatando. El conflicto en Ucrania lo representa el caballo de la guerra y se avecinan cosas más. El hambre, la escasez, la muerte, las pestes, todo está sucediendo al pie de la letra sin que nadie se esté percatando, y es lógico que este conflicto ya está programado como los anteriores conflictos. Recuerden que todos los países son solo fichas de este tablero de ajedrez geopolítico, pero eso no es todo. De hecho, esta programación predictiva pareciera como si fuera una cronología que se está viendo y sucediendo secuencialmente. Por ejemplo, el año pasado se publicó esta portada, Energy Shock, una portada muy representativa de lo que va a suceder en Europa cuando Rusia corte el suministro de gas. Va a causar una crisis de suministro de gas y creo que hasta un desabastecimiento en este invierno. Si continuamos con esta cronología de portadas, también vemos esta que se publicó en este año 2022, de que se avecina un invierno oscuro y frío en Europa, donde Rusia
cortará el suministro de gas inevitablemente y esto va a traer bastantes repercusiones, lo que demuestra que esto hace parte de la guerra híbrida entre Europa y Rusia, ya que Putinís aclaró de que está usando el gas ruso como arma para hacer doblegar a Europa y para que retire las sanciones económicas, por lo que este conflicto que está sucediendo no es simplemente militar o de armas, también se está utilizando la guerra económica y la guerra energética. Ahora, por su parte, acá vemos de que este conflicto que se está alargando, ahí vemos que también los combustibles fósiles, el petróleo, todo hace parte de este conflicto híbrido que está sucediendo entre Europa y Rusia, que como podemos ver, este conflicto se ha alargado más de la cuenta. Este tablero de ajedrez se ha extendido hasta, supongo que se cumpla los objetivos para causar así la autodestrucción de todas las naciones. Y esta portada nos muestra que entramos a una nueva era, a una era donde los conflictos ya van a sobrepasar límites. El conflicto que será bastante peligrosa, prueba de misiles, ensayo de misiles, que obviamente cualquier error de cálculo podría desencadenar un conflicto peligroso. Todo esto está sucediendo cronológicamente acorde con la agenda de la élite. Y por supuesto Rusia, que tiene vasto suministro de gas y petróleo, obviamente se ha fortalecido. Las sanciones no le ha hecho nada. Rusia se ha atrincherado para soportar todo lo que se va a venir de las repercusiones del corte de gas ruso, para soportar aún más las sanciones, ya que una vez que termine de cortar el suministro de gas a Europa, ya no habrá marcha atrás. El conflicto se va a desencadenar aún más peligroso y fuerte. Diría que estas tensiones que están sucediendo podría durar hasta principios de 2023. Pero incluso en esta crisis energética, esto también podría desencadenar una escasez de alimentos, que muchos gobiernos europeos han advertido de que el descontento social, el descontento de la subida de los precios del gas podría generar disturbios, hasta incluso saqueos, que esto va a repercutir en la cadena de suministros de los países afectados en Europa, que incluso diría yo, como muestra en esta manzana, posiblemente podría afectar a toda Europa, como se muestra en el mapa, o incluso esta crisis podría afectar a todo el mundo, ya que esta crisis podría causar una paralización del comercio, una paralización de la cadena de suministros, y esto ya muestra un mal augurio para la economía mundial. Pero esta es la portada más inquietante y terrorífica de todas, de que esta revista advierte de que se avecina una catástrofe alimentaria. ¿A causa de qué? Diría que a causa de todo lo anterior, a causa del conflicto en Ucrania, a causa del corte de gas ruso, a causa de una crisis energética, a causa de una escasez de suministros. ¿Podría causar una escasez mundial de alimentos? Es muy posible, por lo que a finales de este año 2022 va a suceder cosas bastante fuertes y bastante peligrosas. Ciertamente, esta es una de las portadas que más impactó en este año 2022, que como pueden ver, hay que estar preparados para lo que va a suceder, lo cual ya se está cumpliendo, por lo que lo peor está por venir. Y bueno, hasta aquí termino este video. Nos vemos, hasta la próxima.